Pues uno recuerda que cuando estaba pequeño a uno lo mandaban a hacer un mandado. Y bueno, jovencito, se me vino rapidito porque, ¿qué pasa? Allá se encuentra la patasola. Si usted no se viene ligero, ahí se encuentra la patasola. O lo asusta el pollo malino. O se encuentra ahí, vea, los jarasquín del mundo y no lo deja pasar. Los mitos y las leyendas existen, son reales en la medida en la que son una interpretación o una explicación a lo que no sabemos, a lo que no entendemos. Hablar no solamente de los mitos y leyendas, que son dos términos o dos acepciones que se tienen, pero a esto debemos de agregar también lo que tiene que ver con los espíritus, lo que tiene que ver con las huacas, lo que tiene que ver con las apariciones y que tiene que ver con entierros, o sea, son otros elementos que también tenemos que agregar a esta posibilidad de enriquecer no solo la parte conceptual, sino lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, nuestras costumbres y que corresponden a la herencia de nuestros antepasados. El hojarasquín es un personaje que emerge en los campos de los pueblos andinos colombianos. Tiene pezuñas debido a su condición de protector de todos los animales del monte. Por eso él mismo deja rastros de sus patas, colocándolas en sentido inverso para así despistar a los cazadores y a las personas destructoras del medio ambiente. Cuenta la historia que muchos cazadores, que muchos pescadores, que muchos taladores se internaban en el monte. Recordemos que eran no solamente monte, bosque, eran selvas grandísimas, eran territorios muy amplios donde había mucha fauna y había mucha flora. Entonces, precisamente, o los cazadores se metían al monte, al bosque, a la selva, a cazar. Pues la cantidad de fauna que había, que era muy rica, a veces también para contribuir a la alimentación, porque eso hay que decirlo también, pero también recuerden que había una práctica que se había hecho muy común entre ellos, y era talar el bosque para ampliar lo que se denomina la frontera agropecuaria. Entonces los cultivos de café, el cultivo de plátano, el cultivo de maíz, el cultivo del frijol, que fueron los primeros cultivos que tuvimos nosotros en Marsella. El hojarasquín del bosque era el espíritu que cuidaba el bosque, que cuidaba el monte, que cuidaba la selva. El hojarasquín del mundo, dicho y es un mito, una leyenda, pues la verdad que sí tiene que ser cierto, porque la verdad es que muchas veces uno siente uno como algo de susto cuando siente bulla y mira uno y ve un montón de hojarasca alto de la tierra. La leyenda dice que ese es el hojarasquín del mundo, ¿no? Que es un espíritu, una leyenda, y sí ve uno que se recuerda la hojarasca y se levanta. Eso sí lo he visto. Pero en sí otro pues el animal o el espíritu ese sí no lo he visto, pero la hojarasca sí, de estar uno y por allá a unos 10 metros ver que se levanta la hojarasca. Eso, y se habla, pues el mito es que el hojarasquín del mundo. El hojarasquín
hojarasquín, además de su apariencia de árbol hombre, camina rápida y furtivamente entre el follaje en medio de un atronador ruido de hojas secas. De esta manera se manifiesta en los lugares donde se aparece. Por el camino donde uno andaba, él hacía unas palizadas, unos enredajos ¿cierto? Y enredaba, entonces no dejaba paso. Vea, por ahí pasó el hojarasquín del mundo, vea, mire, ahí está la evidencia, ahí está el cierto, mire que ahí estuvo. Los mitos, las leyendas y todo lo que se habla es muy importante para que las nuevas generaciones conozcan las leyendas antiguas, las que traíamos de los abuelos, de los bisabuelos, y que nos infundían temor, obediencia, nos hacían respetar y tener valores, los cuales están perdiendo en este momento. Y esos mitos era nosotros que alcanzamos a ser niños y que alcanzamos a tener parte de oírlos, porque en esa época no había energía eléctrica y en los corredores de las fincas nos sentábamos en unas grandes bancas y los trabajadores y todo el mundo empezaba a contar los mitos, y le digo que en la noche uno no dormía pensando que ya le iban a llegar la Llorona o la barbacoa o todos los mitos que se decían, y uno, el duende, y uno no dormía. A veces se demoraba mucho para dormir, pero eso nos mantenía a nosotros, vea, y obedientes. A pesar de su aspecto aterrador, es un ser de buenos sentimientos que conduce amablemente hacia la salida del monte a los caminantes que se pierden en él. La única condición es que el transeúnte extraviado sea de su agrado. Los mitos y leyendas en el caso del eje cafetero son bien importantes porque ellos reflejan de una u otra manera nuestro quehacer diario, nuestra idiosincrasia, y tienen impreso en cada detalle la historia de este país y de cada una de las regiones. Tenemos varias versiones sobre el hojarasquín. En primer lugar, siempre se habla del árbol hombre. El hojarasquín, árbol hombre, árbol humano, que tenía una figura, en sus ramas estaba cubierto de musgo, de ramas, y en la parte alta se le veía unos ojos brillantes. Aquí hay una de las versiones. Esos ojos brillantes a él le permitían ver tanto de día como de noche. Había épocas en que no habiendo personas o seres humanos en el monte o en el bosque, el mismo hojarasquín hacía el recorrido por el bosque para también anunciar que no hubiesen daños que pudieran perjudicar al ser humano, porque también el hojarasquín del monte protegía al ser humano, no solo que lo asustaba, que lo intimidaba con su presencia, y precisamente para eso fue creado este mito, para que
asustar al cazador, asustar al talador, asustar al pescador. Me imagino que es un espíritu que divaga por el hemisferio, como el cuento, y trata de asustar a la gente. A algunos les da demasiado miedo, se privan. Yo sí lo he visto. Ese hojarasquín, el espíritu en sí no, pero sí he visto que eso no es normal, y eso no lo ve usted muy a menudo ni en todas partes. De ir y usted sentir un ruido y comenzar la hoja, toda la hojarasca a recogerse y a levantarse para arriba. Algo tiene que ver eso con un espíritu, una leyenda, un mito. Este es otro espanto que hace alusión a la protección de la naturaleza y por su apariencia física hace referencia al campo, ya que posee un frondoso cuerpo de árbol, musgoso, entrelazado de bejucos y coronado de flores silvestres. Las historias que se cuentan sobre este espanto de la naturaleza describen que él no se le aparece a las personas que tienen reverencia y respeto por el entorno natural, sino por el contrario, a las que tienen intenciones y acciones negativas contra el medio ambiente. Contra ellos arremete con toda su fuerza. La experiencia sensorial de percibir cuando usted está en el monte, en el bosque o en la selva, bueno, en un espacio natural, que usted siente como que hay una fuerza que lo rodea. Aparece entonces el hojarasquín del monte como espíritu del bosque, como espíritu del bosque o del monte o de la selva para llamar la atención. Uno siente que efectivamente existe ese espíritu del hojarasquín como apoyo. Para el caso mío, lo sentí como un apoyo y como un llamado de atención para no perderme del camino. El hojarasquín se presenta de diferentes formas. Puede ser en forma de árbol, puede ser en forma de animal. Aquí las personas cuando entran al monte se pierden
o pueden volver otra vez al mismo sitio. Eso es lo que llaman el hojarasquín. El hojarasquín es el que cuida los montes, el que cuida las aguas, el que protege a las personas que llegan. Entonces, ¿qué hace el hojarasquín? Que hace que pierda usted en el camino, pero prácticamente usted puede pasar un mediodía y vuelve otra vez al mismo sitio, es decir, usted no anda bastante. Es el famoso hojarasquín. Cuando era canción el corazón y el horizonte tembló entre mis manos. Era enero, una tarde de verano y yo, profesor de baile de mi cometa azul. El camino, borracho como el vino, caminaba desviado sobre la hierba y mi fe sencilla, que era semilla de luz en el silencio de mi escapulario, se quedaba dormida sobre una Ave María del Rosario. Vengo desde el pasado de enterrar mi canción, el horizonte, el camino, el vino, y todavía me queda el mismo corazón. A ver, cuando nosotros nos levantamos, que estábamos pequeños, esas eran las tertulias, como dicen, las conversaciones de... A nosotros nos reuníamos con los trabajadores, con las gentes de las casas, ¿cierto? A los viejos a contar las historias, ¿cierto? Y eso era como algo como tradicional, como algo cierto, de la vereda, de las fincas, estas conversaciones, ¿cierto? Yo iba subiendo aquí por encima ya esta parte de allí, en la sede, cuando sentí unos pasos. Y le dije, ¿estás marcando compás, hojarasquín? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Me vas a asustar o qué? ¿Ah? ¿Y usted sabe quién soy yo? Dice, usted llama hojarasquín. ¿Y usted cómo es el nombre tuyo, hojarasquín? Digo, yo soy Joaquín Ramírez. Y ahí me dice, ¿usted de la cola no me dice? Dijo, sí. Ay, pero no me remeda. Ay, no me remeda. Ah, tú no sabes quién soy yo. Ah, si quieres me lo llevo. ¿Y para dónde me va a llevar? Yo lo llevo para donde sabemos. Dije, sí. Entonces, espéreme un tantico, hay que hablar primero con papá Rural que me dice. Ay, es que es como que sabio. Un espíritu, y el nombre era él, Joaquín Ramírez Hojarasquín. Ese es el título de Hojarasquín. Eso va para unos 40 años, más o menos. Hasta que hoy, entonces, Hojarasquín se me perdió. Y ya quedé desencantado. Ya lo que pena eso es. El hojarasquín es un mito que hace parte de las narraciones orales de las personas mayores que ya casi no recuerdan lo que les relataban sus abuelos. Por eso nosotros seguimos buscando el mito para visibilizar estas historias que deberían permanecer en la memoria de las nuevas generaciones.